pues bueno, sin más preámbulo, doy la más cordial bienvenida a la maestra Lucía Samarripa, que es quien nos va a impartir hoy la conferencia. Le voy a presentar para quienes no la conocen. Ella tiene una especialidad en desarrollo humano y terapia gestal, cursada en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Tiene una maestría en desarrollo organizacional por la Universidad Latinoamericana, licenciatura en neurolingüística por el Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía, diplomado en tanatología, cursado aquí con nosotros en el instituto. También tiene el curso en acompañamiento y consejería tanatológica, también es exalumna nuestra. Certificación en coaching ontológico y empresarial por la Universidad Motolinía del Pedregal. Imparte talleres y brinda apoyo tanatológico y es orgullosamente una docente del instituto. Y bueno, pues hoy abrimos este ciclo de conferencias de este nuevo año con la maestra Lucía. Entonces, bueno, doy la más cordial bienvenida a la maestra Lucía Samarripa. Buenas tardes, me da muchísimo gusto. Hace ratito que llegué y que me asomé, vi que había solamente 14 personas y me da muchísimo gusto ver que hoy que ya somos muchos más, que más de 100 personas. Y me encanta esta idea, me invitó Gaby hace ya algunos días, semanas, a dar esta plática de hoy. Y me encanta la idea de iniciar este esfuerzo que el instituto ha hecho desde época de la pandemia, de ofrecer estas pláticas gratuitas. Una de mis misiones y mi pasión es justamente esta. Mi sueño es pensar en que un día pronto tengamos comunidades tan amorosas, tan empáticas, con tal nivel de cultura del duelo, que los tanatólogos estemos todos desempleados, que no tengamos necesidad de tanatólogos porque todos como comunidad estamos acompañándonos eficientemente. Y entonces, pues ante este momento en donde estamos iniciando este 2022, pues siempre creo que vale la pena. Me rebotábamos Gaby, el ingeniero Iván y yo, como, bueno, pues de qué platicaremos, qué ofreceremos para iniciar este ciclo del 2022. Y coincidimos en que sería una buena idea pensar en este año como un año de... ¿Oigo ahí como ruido? Creo que ya. Pensar en hablar de resiliencia, ¿no? Pensar en estos cortes de año, estos principios de finales de ciclo, inicios de siguientes ciclos, pues siempre invitan a platicar un poquito sobre algo que nos ponga en pausa, ¿no? Y creo que hacer una pausa estos días, yo espero que para todos hayan sido días de pausa. Sabemos muy bien que las fiestas no siempre son felices fiestas para todos. Sabemos que estos días a veces han retado muchísimo nuestros corazones, nos han puesto en muchos casos de frente a la ausencia, de frente a este dolor natural por los que no están, aunque también pues nos dotan de esperanza. Y entonces esto es de lo que nos gustaría iniciar hablando hoy, 2022. Nos parece que es un año para la resiliencia. Este término tan de moda, tanto que lo hemos escuchado. Y pues la invitación de hoy es estemos esta horita juntos, estemos reflexionando. No sé si haya muchas respuestas, pero lo que sí es la intención de sembrar muchas preguntas. Y si logro sembrar algunas preguntas en ustedes, me parecerá que hemos cumplido con el objetivo de esta sesión. Entonces, bueno, hablar un poquito de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Seguramente han oído muchísimas definiciones y esta es una de ellas. Estaremos hoy revisando algunas. Esta nos la propone Henderson, en donde nos dice que la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida. Pero no nada más hacer frente a estas adversidades. Seguramente 2021 fue
un año de adversidades para todos nosotros, ¿no? Para el mundo entero, sino aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformadas por ellas. Se dice de la resiliencia de algunos metales resilientes, estos metales que son sometidos a altas temperaturas, como esta adversidad, ¿no? Puesta en términos de lo físico, estos metales que expuestos a estas altísimas temperaturas, después de ser sometidos, después de estas temperaturas, son metales mucho más fuertes, mucho más resistentes. Estos metales los usan para hacer espadas y este tipo de artefactos, ¿no? Se dice también a veces del campo, de las tierras muy resilientes, estas tierras que después de alguna inundación, de haber sufrido alguna inundación, algún incendio quizás, son muy resilientes en la medida en la que después de estas adversidades son capaces de generar muy buena tierra y muy buenas cosechas. Y creo que ahora es un punto distinto, ¿no? Creo que estamos en un momento, y creo que ha sido así siempre, pero nos gustaría justo ahora, antes de empezar, conversábamos Gaby y yo, pues cómo en este momento sigue habiendo muchísimos contagios de una variante aparentemente menos agresiva, pero bueno, pues tampoco podemos decir, oye, me dirás, oye Lucía, todavía no se ha acabado la adversidad, todavía no ha pasado la adversidad, seguimos en esto, seguimos y seguramente seguiremos durante muchos años como cargando y arrastrando el peso de lo que casi 2 años previos nos dejó, ¿no? En todos los niveles, a nivel familiar, espiritual, económico, trabajo, salud, ausencias, en fin, ¿no? Pero lo que también es cierto es que tampoco podemos esperar a decir, bueno, cuando todo esté bien, cuando ya no haya adversidad, entonces empezaré a pensar en resiliencia y empezaré a ver cómo desarrollo mi capacidad y mi potencial y cómo encuentro formas de estar mejor. Entonces, pues a mí me parece por eso que este es un buen momento para hablar de ello. Y por aquí estaré medio atenta, trataré de estar leyendo el chat si tienen alguna pregunta. Me cuesta trabajo no invitarlos a que abran sus micrófonos, pero somos tantos que si lo hacemos, pues no nos dará tiempo como sucede en las clases, ¿no? Yo me imagino que algunos de ustedes son alumnos y sabrán que durante las clases sí tenemos oportunidad de un intercambio que siempre lo hace mucho más rico, pero bueno, pues el formato de hoy es este formato nada más de plática, entonces trataré de ir pescando ahí algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta en el chat. Y si están de acuerdo, pues seguimos adelante. Y a mí me gustaría también hablar de este hombre que cuando pienso en él me dan ganas de ponerme de pie. El muy querido Boris Cyrulnik, de este hombre que a mí me parece que es una de las muchas personas, pero sí me parece que es una de las autoridades en materia de resiliencia. Él además es un escritor muy activo, tiene muchos libros para el público en general, cualquiera de las cosas de él son maravillosas. Durante estos días de vacaciones leí la última de sus libros, así como más reciente, y siempre muy recomendables todos sus libros. Y él da una definición de la resiliencia absolutamente simple, ¿no? Como logran hacer los grandes, que logran los grandes temas ponerlos en una sola frase. Él es un sobreviviente del Holocausto, a los 6 años y piquito, huyó de un campo de concentración bajo el cuerpo de una mujer, en fin, ¿no? Y como ven ustedes en la imagen, a mí me parece que esta es la imagen y las conferencias que dicta y todas estas imágenes siempre reflejan a un Boris así, un Boris pleno. Entonces a mí me parece que él no nada más lo ha estudiado mucho, sino que él mismo ha sido sujeto y beneficiario de su propia resiliencia.
Él es un neuropsiquiatra francés y él dice que la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Ahí está. Iniciar un nuevo desarrollo, ¿no? Creo que es importante señalar esto, después de un trauma. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las condiciones para que esto pueda suceder? Y la pregunta del millón en este y otros muchos temas es como esta idea de la resiliencia, ¿nacemos resilientes o nos hacemos resilientes? Y la respuesta es que las dos cosas son reales, ¿no? Nos hacemos y nacemos resilientes. Y lo que Boris dice, bueno, pues tenemos que asegurar algunas cosas y la resiliencia no es un asunto individual. Y eso me parece que también es muy importante señalarlo en este momento de nuestra historia, esto que nos ha tocado vivir. La resiliencia no es un elemento individual. Hay una parte genética, un componente genético, sí, pero este es pequeñísimo. Todo lo demás tiene que ver con la familia, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con nuestra cultura. Y por eso la invitación de hacer estas comunidades de resiliencia. Y en la medida, y la resiliencia es uno de estos asuntos que entre más damos, más recibimos, ¿no? No al generar esta comunidad, esta familia, estos vecinos, este mundo, este país resiliente, dejaremos nosotros de ser resilientes, sino por el contrario, estaríamos también favoreciendo nuestro propio desarrollo dentro de la resiliencia. ¿Y cuáles son estos aspectos de los que él nos habla, ¿no? La seguridad. La seguridad que tiene que ver, esta seguridad de la que hablaba también John Bowlby, este apego seguro en donde los niños desde muy pequeños se saben que van a ser atendidos por una figura de apego, por alguien que va a estar ahí para proveer todo aquello que necesitan, porque pues somos los seres humanos, somos una especie que requerimos muchísimo de nuestra comunidad para la supervivencia. Y por eso Boris apunta muchísimo al cuidado y tiene una actividad importante en términos de generar inclusive las políticas que aseguren no nada más al niño cuando ha nacido, sino a las madres de estos niños desde antes de que hayan nacido. Es importante, se han hecho muchos estudios que él constantemente cita, muchos estudios en donde se observa cómo los altos niveles de cortisol de las madres tienen un efecto en el cerebro cuantificable, medible, observable, con todas las tecnologías que tenemos hoy disponibles, como estos cerebros de estos niños que nacen de madres que están pues preocupadas, inseguras y con miedos y con altos niveles de cortisol y de estos neurotransmisores del estrés, cómo ellos no logran desarrollarse. Entonces, creo que aquí viene como un primer punto, ¿no? Si tenemos cerca de nosotros familiares, vecinos, amigos, en donde vemos a mujeres que quizás están pasando algún momento difícil después de la pandemia, muchas de ellas lamentablemente perdieron a sus parejas y eso pues complica el asunto, muchos niños huérfanos en nuestro país y en el mundo entero. Entonces creo que tenemos una obligación como sociedad para acoger a estos niños y estas madres y estas mujeres para poder generar un ambiente de seguridad. La recuperación es otro de los factores de los que habla Boris, por supuesto, pues esta recuperación que tiene que ver con ir recuperando los asuntos más básicos, ¿no? Suena muy deseable como este tema de, oye, pues vamos a hablar de la resiliencia, vamos a generar estos espacios de arte, de cultura, donde la resiliencia pueda desarrollarse, pero también es importante quitar la inundación de los campos, ¿no? Así usando esta misma metáfora. También es importante
pues que ya no esté la presión de la crisis, de la adversidad, ¿no? Entonces, recuperar estos espacios y las condiciones básicas. Por supuesto, reconocemos que somos seres humanos, los seres humanos somos seres de manada, somos seres en relación, no podemos solos, ¿no? Les digo yo a los alumnos por ahí, quizás alguno me haya oído decir esto, ya ni el llanero solitario anda solo, ¿verdad? Ya los superhéroes están conscientes que es un tema de relación, entonces sí necesitamos estar en relación. Y qué complicado ha sido esto ahora, justamente, que nos ha obligado a separarnos físicamente, y ha sido un gran reto poder conectarnos, ¿no? Y por otro lado también digo, bueno, pues qué maravilla estas tecnologías que nos lo permiten. En ningún otro momento, antes de la pandemia, tuve en el instituto a 167 personas reunidas en un ratito de reflexión. Entonces también esto nos permite, ¿no? Seguramente nos acompañan hoy personas de distintas ciudades, distintos países, inclusive es típicamente el público del instituto, ¿no? Entonces, pues aprovechemos esto para mantener nuestras relaciones. Si hay algo que hay que atender, es el mantenernos conectados. Entonces, pues, hagamos todo lo posible por hacerlo. Por aquí, qué bueno que nos dicen, Adriano Larrea y algunas más, que el Internet está bien. Entonces, bueno, pues a pesar de las fallas de Internet, busquemos la manera. Fíjate, y Kenia también nos dice, a ver si por ahí nos ponen que está congelada la imagen. Díganme, y luego otros dicen que sí está funcionando. Entonces, bueno, pues si por ahí yo no tengo problemas. Ok, bueno, pues entonces muchas veces, gracias, muchas veces cuando si se congela, la recomendación en las máquinas como en las personas, desconecta y vuélvete a conectar, ¿no? Eso es una recomendación no nada más para la plataforma, sino también para nosotros. Y bueno, por supuesto, la cultura, nos dice Boris, la cultura es otro factor de protección de la resiliencia. A través de la cultura, particularmente del arte, particularmente específicamente el cine, el teatro. Hoy hablaba con un consultante y hablábamos del poder de la música, ¿no? El poder de la música como esta fuerza que a veces la sola melodía nos pone en un estado de ánimo, y la melodía es capaz de modificar nuestros estados de ánimo, aunque quizás sea en un idioma la letra que no entendemos, pero cómo la cultura nos ayuda, cómo estas obras de arte, y cómo a través eso es una evidencia de cómo a través de la cultura es que construimos la resiliencia. Entonces, bueno, pues por aquí van estas pistas, ¿no? De cómo va surgiendo el tema de la resiliencia. Y ve pensando cómo estás tú, ¿no? ¿Cómo está haciendo esto para ti, ¿no? ¿Qué tanta seguridad estás procurando? ¿Cómo está tu capacidad de recuperarte de la adversidad? Es decir, dejar de estar bajo el estresor de la adversidad. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Y qué tanto estás cultivándote dentro de tu cultura, ¿no? ¿Cuánto estás buscando estos espacios para desarrollar tu propia resiliencia? Algunos de los factores es que todo el ser humano, todo lo que involucra al ser humano, por supuesto, son factores de resiliencia en este entendimiento de que somos seres biopsicosociales y espirituales. Pues la realidad es que todas estas dimensiones generan factores de resiliencia, ¿no? Tenemos factores neurológicos, ya decíamos, estos niños que han nacido y crecido cerca de madres inseguras y que están viviendo como algún tipo de adversidad, pues no, su parte neurológica no se desarrolla en todo su potencial,
no ayuda mucho a su resiliencia, pero esto no quiere decir que está perdido, ¿eh? Ojo, no quiere decir que está perdido. El tener una mala jugada en un juego de ajedrez no quiere decir que la partida se ha perdido. Por supuesto, los factores psíquicos, los afectivos, ya hablábamos de ello, el entorno. Y aquí me gustaría detenerme un poco más. Los relatos. A través del lenguaje, ¿cuántos autores, cuántos maestros podría yo citar? Y desde ahí empieza como toda mi inquietud académica, encontrando el valor y la fuerza y la importancia del relato, de la comunicación. Dice Echeverría, la realidad la construimos, la sostenemos y también la modificamos a través de nuestros relatos, a través de la comunicación. Y los relatos no es nada más esta conversación que vemos entre estas dos mujeres de la imagen, ¿no? Los relatos empiezan desde los preverbales. Recordaremos, por ejemplo, el cine mudo, los bebés antes de desarrollar lenguaje están siendo muy expresivos. Y es desde este relato, desde este lenguaje, desde esta comunicación, inclusive preverbal, que estamos construyendo nuestra resiliencia. Una cosa es lo que nos ha sucedido y otra es cómo lo narramos. Y la narración de lo que hemos vivido, de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra biografía, sí depende de nosotros. La adversidad no es destino. El trauma no es destino. El haber perdido todo lo que quizás hemos perdido en estos últimos muchos meses, no están marcando nuestro destino. Es solamente algo que tenemos que relatarnos de una forma más audaz, más positiva. Y a la vez también es importante reconocer que tampoco el no hablar de ello es algo que funciona. A veces nos vamos con la impresión de que si no hablamos de la adversidad, si no hablamos de lo que nos está doliendo, si no hablamos de nuestros duelos, de nuestras pérdidas, no, y todavía a mí ¿cómo me preocupa esto? Cuando dice, no, pues es que esto es fulanito que perdió a su esposa o fulanita que perdió a su mamá, están muy mal. ¿Y por qué dices que están muy mal? Pues porque lloro toda la noche el 24. ¿Y? Hoy me decía un consultante que dejé de ver estas semanas porque hubo ahí algunas festividades adicionales a las de estas fechas, algunas celebraciones para su familia, y me decía, Lucía, tienes razón. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, hubo un evento familiar, y me dice, y me extrañé tanto a mi ser querido que falleció el año pasado, y sentí tanta nostalgia. Me dice, pero pude llorar con otro familiar, busqué un momento, este era un hombre que no podía, que tenía mucha dificultad para expresar sus emociones y eso lo había puesto en una cosa de una ansiedad terrible. Me dice, y pude llorar con este familiar y lloré muchísimo, muchísimo. Me dice, y luego me sentí tan bien, tan aliviado y ya pude disfrutar del resto de la celebración. Y me dijo, y disfruté muchísimo, agradecí muchísimo porque me dijo, mira, te voy a mandar una foto mía, bueno, de él con la familia, antes de haber podido llorar y después de haber podido llorar en ese mismo evento. Es decir, el poder compartir, ¿no? Este relato que él pudo compartir con su familiar, le ayudó como un acto de resiliencia, un acto de protección. Ahora, antes de estos relatos compartidos, qué maravilla cuando podemos compartir nuestros relatos, pero antes de ese,
Los relatos, como dice aquí en la lámina, el individual. Cuando suena tu despertador cada mañana, ¿qué es lo primero que te dices? ¿Qué es lo primero que te dices cuando lo apagas? Dices, ay, no, por favor, otro día no. O al revés, ¿cuál es esa primera conversación que tienes contigo mismo, contigo misma? Ese es el primer relato. ¿Cómo te narras a ti mismo, a ti mismo? Por supuesto, los relatos comunitarios. ¿Cómo me ha hecho reír esta tarde que me mandaron en alguno de los grupos que decía un meme de estos que decía, mi celular tiene tanta información del COVID que ya en lugar de vibrar tose? ¿Cuál es el relato comunitario? ¿De qué están hablando en tus chats? ¿De qué estás hablando con tus amigos, con tus familiares, con tu familia, con tus vecinos? ¿Cuál es ese relato? ¿Es un relato de adversidad o es un relato de esperanza? Y por supuesto la escritura como uno de los grandes recursos que tenemos para volver a relatar, para narrar de forma distinta, de forma novedosa, de forma creativa nuestra existencia, nuestra biografía. No tenemos que ser grandes escritores, ¿eh? No vamos por un premio literario, vamos por una forma nueva de relatarnos nuestro día a día. Y el arte hecho cine, teatro, ¿no? Así empezó, esa es la razón del teatro en la antigüedad. A través del teatro se proponía una situación y el resto de los espectadores comentaban esta situación y discutían sobre ella para justamente resolver estas situaciones. Lo hacíamos, ¿no? Y creo que todavía lo hacemos después de ver una película, de ver una obra de teatro, pues todavía comentamos con aquellos con los que compartimos esta experiencia, qué es lo que piensas, qué es lo que sentiste, qué es lo que piensas al respecto. Entonces, vamos a usar todos estos relatos, 6 formas de relato, a favor de la resiliencia, a favor de cómo narramos la representación de la realidad. Una cosa es la realidad. Si yo le pido ahorita a cualquiera de ustedes que nos cuenten cómo fue su Navidad, todos vamos a poder imaginar, aunque no los conozcamos, aunque no conozcamos el espacio en donde estuvieron o las personas con las que compartieron, vamos generando esta realidad y la traemos al presente como si fuera en este momento, aunque sepamos que no es, pero el relato genera esta realidad. Entonces, ahí está la primera y la más grande de todos los recursos para generar resiliencia. Y bueno, recordar que la adversidad es absolutamente subjetiva, absolutamente subjetiva. Por ahí, este caballo me recuerda aquella historia de aquel cuento chino, en donde el hombre que hablaba de la buena suerte o la mala suerte, ¿no? Y yo recuerdo, siempre pienso a mí esta idea me vino desde muy chiquilla, porque mi mamá contaba las historias de su infancia con un gran entusiasmo, como una aventura, siempre resultaban como muy deseables esas aventuras de ella que había crecido en Chihuahua, en un rancho, en fin, ¿no? Y con todas las historias de su infancia, era pues como una gran aventura. Y luego cuando visitábamos a la familia una vez al año, su hermana, la que seguía inmediatamente antes que ella, 4 años mayor que ella, contaba unas historias que yo decía, ¿cómo se parece a la historia que contó mi mamá? Pero esto es una tragedia,
¿no? Y desde mucho, y a mí me parecía que tenían que haber sido dos eventos distintos, cómo lo relataba uno y cómo lo relataba la otra, y luego me venía yo a enterar que no, que estaban relatando exactamente el mismo evento. Entonces, lo que para uno resulta una gran adversidad, para el otro puede ser algo pues muy emocionante. Y esto es también el principio creo que esta idea, la subjetividad de la adversidad y por lo tanto de la representación mental y por lo tanto del duelo que vive cada uno, es algo en lo que insistimos todos los días desde el instituto, porque también creo que es importante reconocer que quizás lo que para ti no fue doloroso o no representó una gran adversidad, creo que es una gran invitación a la empatía. Y en la medida en la que también crecemos como seres empáticos y reconocemos el dolor del otro y el sufrimiento del otro, también vamos creciendo en esta autocompasión, ¿no? En este podernos escuchar y ser como muy compasivos y cuidadosos de nosotros mismos, desde donde surge la resiliencia. Y las adversidades, bueno, también reconocer que son dentro y fuera de la familia, ¿no? No toda la adversidad está dentro de nosotros, hay adversidad dentro y fuera. Y me gustaría que tomaras estos siguientes segundos, quizás ya lo hiciste en estos días de un poco más de descanso y un poco más de que hemos bajado el ritmo de nuestro trabajo y de nuestro quehacer cotidiano. A lo mejor tuviste, y si no lo has tenido, pues que sirva esto como invitación también a que hagas un recuento de qué es aquello con lo que cerraste el 2021. ¿Cuál es la adversidad? Y claro que muchas veces tenemos mucho que agradecer y por ahí vamos también hacia allá. Pero la resiliencia surge sí desde la gratitud, reconocer lo que sí hay, a la vez que reconocemos lo que hemos perdido. No podemos desarrollar nuestra resiliencia si no contactamos con el dolor de lo perdido. Y decir, sí acepto esta tristeza, acepto este dolor, acepto esta pérdida. Y cuando hemos aceptado desde ese punto de partida de la aceptación, entonces podemos transformarlo. Entonces podemos modificar nuestro relato. Y por supuesto darle sentido a la vida, ¿no? Darle sentido a, por ahí dicen, la vida no tiene sentido, ¿no? Es el sentido que nosotros le damos. Recuerdo hace muchísimos años cuando tomé el primer diplomado de tanatología y que en algún momento abrí el temario y vi que la siguiente clase, el tema era algo así como el sentido de la muerte. Y dije, ¡ay, cómo, no! Que a mí me parecía en aquella época la muerte un sinsentido. Y con el tiempo y con el estudio y con los maestros académicos y sobre todo con los maestros que he tenido la fortuna de acompañar en sus etapas terminales de vida o como dolientes o como acompañantes de enfermos terminales, me doy cuenta que el sentido lo damos nosotros. El sentido a la vida, el sentido al trabajo, el sentido a la muerte y por supuesto el sentido a la adversidad. Y para ello lo primero es esto, identificar la adversidad. No podemos negarla o no debemos negarla si queremos una actitud y un desarrollo de la resiliencia, ¿no? Tener este apoyo afectivo, sentirnos seguros. Decíamos hace un momento la importancia de tener un contexto de seguridad desde el momento en que nacemos e inclusive antes, pero también sabemos que si no tuvimos ese contexto,
Señores, estamos a tiempo todavía. Busquemos parejas, busquemos relaciones, busquemos amistades en donde podamos sentirnos seguros, donde tengamos la certeza de ser amados, porque solamente desde el amor podemos reconstruirnos. Esa es la gran fuerza. Y vamos a intentar comprender por qué. El por qué que le da sentido, no el por qué que está rechazando, que está negando, que está diciendo, ¿y por qué yo y por qué a mí? Sino el por qué que encuentra sentido a la adversidad. Hoy hablaba con una consultante de primera vez que tuvo un año, como muchos, complicado, entre otras cosas murió su mamá a mediados, y me decía Lucía, y rematé enfermándome de COVID, ¿no? Y apenas estaba como recuperándose. Y ok, bueno, pues no, claro que no es deseable, pero como estos días en donde el cuerpo le dijo frenas y te aíslas, le permitieron a ella estar estos días con ella misma y darse cuenta que necesitaba pedir ayuda y darse cuenta que no estaba pudiendo sola. Entonces, bueno, claro que no, nunca es una buena noticia, por muy leve que sea el asunto, pues claro que no es algo que deseemos, pero encontrar el porqué o encontrarle un sentido a esto que la vida nos está poniendo como adversidad, claro que nos ayuda a construir, ¿no? Y decir, oye, pues a lo mejor esta quietud me ha ayudado a darme cuenta que necesito pedir ayuda. Comunicar la experiencia, ¿cómo está haciendo esto para ti? Porque la pandemia, y por ahí circuló mucho un dicho, pues no estamos todos en el mismo barco, no estamos todos en el mismo barco. No es lo mismo para todo el mundo, ¿no? Entonces vamos comunicando la experiencia, cómo está haciendo esto para ti. Vamos a no asumir que la pérdida que tuvo la familia está teniendo un efecto igual en toda la familia, o la pérdida del trabajo en uno que en otro, o la pérdida de la pareja, en fin. Vamos narrándonos, vamos atreviéndonos a tener estas conversaciones de fondo. Unos queridísimos amigos que hace mucho que no veo, que no estoy, que no comparto un espacio físico con ellos, pero que valoro muchísimo el recuerdo de esos espacios. Decía inmediatamente ella, vamos a hablar de todo menos del clima, ¿no? Refiriéndose a vamos a tener estas conversaciones donde está el fondo de lo que nos importa a cada uno de nosotros. Y a recuperar la esperanza. Y esta esperanza que decía la maestra Olga ahora en el congreso que tuvimos hace ya algunas semanas, decía, me encantó como todo lo que ella dice siempre resuena mucho en mí. Pero ella decía, la esperanza es la puesta en acción de la fe, ¿no? La fe, confío en esto, en que algo va a suceder, y la esperanza es esta fuerza que me hace ponerme en acción. Sé que va a venir algo, pero la esperanza comprométeme a actuar. Y estando sostenido por la afectividad, poder cambiar este relato. Porque una vez que hemos tenido el dolor, la pérdida, la adversidad, si no cambiamos ese relato, vamos a permanecer muertos en él. Bueno, y aquí este cuento que seguramente han escuchado por ahí, ¿no? De esos que no lo voy a contar completo. Sé que algunos de ustedes seguramente ya se los he contado en clase porque es un cuento que a mí me ayuda mucho, ¿no? Este hombre que está poniendo ladrillo sobre ladrillo y que se queja de la actividad, y el otro que está menos inconforme con la misma actividad porque tiene la sensación de estar construyendo un muro, y uno tercero que está francamente entusiasmado haciendo exactamente lo mismo. Pero cuando le preguntan, bueno, ¿y tú qué es lo que haces? Él dice, yo construyo la casa de Dios. Y Boris a esto nos invita. Dice, mantén tu catedral en mente. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida?
Y no tienen que ser sentidos así, grandes misiones, ni cosas así espectaculares, ni nada del otro mundo. A veces el sentido lo da el esperar la mirada de un nieto, la mirada, el saludo de un vecino, el leer, el terminar un libro, el escribir una carta. Cualquiera que sea el sentido de cada uno de tus días, eso es lo que te hará resiliente. Entonces yo te pido que no dejes pasar hoy, el día de hoy, a buscar, ok, ¿cuál es el sentido de mi día? Mañana, bueno, quizás mañana que es sábado no sonará el despertador, para algunos otros muchos sí suena nuestro despertador, pero mañana, ¿para qué te vas a despertar? ¿Qué le da sentido? No dejes de tener esto en mente. Y bueno, reconozcamos que la adversidad tiene muchas caras. Puede ser a veces la pérdida de la pareja. Y no podemos ser resilientes si no hemos reconocido estas pérdidas. Entonces te pido que contactes con cuál es la pérdida con la que contactas en este tiempo. Puede ser una pérdida de pareja, puede ser la pérdida de un espacio conocido, ¿no? Y muchas veces inclusive las mudanzas que nos entusiasman y que buscamos y que trae cosas buenas, pues no deja de implicar un despedirnos, desprendernos de algo previo, ¿no? Entonces, esta también puede ser una adversidad. No digamos una adversidad de alguna limitación, ¿no? Como la que tiene este chiquito. ¿Cuál es la adversidad ante la cual la vida te invita a desarrollar tu resiliencia? Quizás la adversidad tiene que ver con factores externos, como la violencia, la inseguridad, la pérdida económica o la enfermedad. Por supuesto, la escasez, la precariedad económica, ¿no? El hambre, que afortunadamente, pues estoy segura que las condiciones para estar aquí hoy, pues no nos coloca a ninguno de nosotros en esta situación, porque hay algunas condiciones básicas necesarias para que estemos aquí reunidos hoy, ¿no? Sin embargo, esto está bien cerca de nosotros. Y ojalá que nos duela. Ojalá que no hayamos, que no nos volvamos ciegos a esta realidad. Si dejamos de verla, dejamos de actuar en ella, ¿no? Por supuesto, la adversidad, esta imagen, bueno, y por ahí me dicen que se fue el audio, ¿no? Ok. Parece que no se fue el audio. Desconéctate y vuelve a conectar. Entonces, bueno, pues la guerra, por supuesto. Y sin duda, la muerte, ¿no? La pérdida de seres que amamos. ¿Cuáles son las adversidades que hoy quieres como reconocer, no para poner el dedo en la llaga, sino para decir, con este dolor he de crear y he de construir una versión distinta de mí misma, de mí mismo, con algún aprendizaje, con algo de fuerza renovada, ¿no? ¿Y de qué depende esta resiliencia? Los estudios, que bueno, a mí me resulta fascinante cómo estudian estos asuntos los investigadores de las neurociencias y de la psicología y de las ciencias sociales. Pero bueno, la conclusión es que una tercera parte de las personas son resilientes.
Y la buena noticia es que las otras 2/3 partes que no son resilientes pueden ser resilientes. Esto es algo que se construye, ¿no? Claro que ayuda el ya hacerlo, ahora sí que el hardware el software con el que nacemos, pero podemos construirlo, esto se desarrolla. Y depende de los apoyos externos, los recursos externos, los apoyos externos, los recursos internos y los recursos interpersonales. Y te voy a pedir que hagas 3 listas. No ahorita porque no se nos acaba el tiempo, pero la tarea de este fin de semana, al menos de este fin de semana, y si puedes dejar las 3 listas por ahí colgadas durante la semana o los 15 días o lo que resta del mes, me parecería que tendrían que ser estas 3 listas, ¿no? ¿Cuáles son tus recursos? Los recursos externos que responden a esta pregunta, yo tengo. Y haz una lista de todo lo que tienes. Todo. Y como su nombre lo dice, pues todo aquello que está externo, ¿no? Tengo familia, tengo amigos. Oye, pues a veces mi familia, pues mira, a veces la familia no ayuda mucho. Bueno, pero ¿cuáles son los amigos que tengo? ¿Cuáles son estas relaciones de seguridad que he construido? Oye, ¿quién es ese familiar que a lo mejor vive en otra ciudad, que no está tan cercano, pero que a la vez hay un recuerdo compartido, hay un amor compartido, hay una conciencia, una biografía de familia compartida? Tengo límites, sé hasta dónde puedo llegar. Eso es bien importante, los límites, ¿no? Que a veces nos sentimos como un poco, ahora sí que limitados, obstruidos, pero la verdad es que estos límites nos dan contexto. Tengo personas que me animan. Hay algunos autores que vamos a ver un poquito más adelante que le llaman como el tutor de la resiliencia. Les comparto un comentario de una consultante a la que veo hace algún tiempito. Es una chica muy joven. Bueno, muy joven, ya saben que es relativo, ¿no? Muy joven para mí, en sus 30 bajos. Y ella, como muchos, ahora le ha dado por el tema del montañismo, ¿no? De subir, y que me parece una actividad extraordinaria para el manejo del duelo, para el desarrollo de la resiliencia. Y me contaba ella, tiene como varios grupos en donde van y se trepan al pico de no sé dónde y al pico de por allá, en fin, ¿no? Va a distintos, tienen distintos destinos. Y me contaba lo distinto que había sido recientemente un par de experiencias. Habitualmente sus equipos son muy varoniles y con frecuencia ella es la única mujer. Y me decía, y luego, siguiente vez, fue con un grupo de solamente mujeres. Y ella me decía, yo pensé que no iba a subir, había una serie de situaciones por las que ella creía que no iba a lograr el ascenso completo, y me decía cómo había sido distinto la experiencia de ir con mujeres que la animaban, que se detenían, ¿no? Sin esto ser algo como ni pensado ni platicado, pero cómo este grupo de mujeres se detenían con ella cuando ella lo necesitaba y a la vez la animaban y le decían, ándale, sí, vamos, sí puedes, ¿no? Y en cambio el equipo varonil como que decía, no, bueno, pues si no puedes, como que en este afán amoroso de querer cuidarla, pero la detenían un poco. Entonces pregúntate, ¿quiénes son estas personas en tu vida que te animan? A veces un afán protector, sí, ¿no? Pero ¿quién es el que te anima? Y está bien tener estos, en estos equipos de seres, de personas cercanas a nosotros, quien te proteja, pero también quien te anime, quien te dé permiso, quien te diga sí puedes. Si no lo tienes, búscalo, por favor. Me decía otra consultante, me decía, híjole, lo que pasa es que yo soy esa.
En mi familia, en mi grupo de amigos y familia, yo soy esa y me doy cuenta ahora que ante mi adversidad, no tengo en mi entorno quien me anime, porque yo soy la animadora. A veces estas personas que nos animan no están conviviendo bajo el mismo techo. A veces es un libro, a veces es una plática, a veces es una conferencia. Por ahí vi que alguien puso, muchas gracias, la liga de una de las conferencias de Boris, ¿no? Cada quien encontrará a la persona que te anima, no importa quién sea ni dónde lo encuentres, pero búscalo. Y si es más de uno, mejor. Otro, muy importante, modelos a imitar. ¿Quién es ese sabio? Y a veces, otra vez, a veces son grandes autores, grandes sabios, eruditos, personas que el mismísimo Víctor Frankl, ¿no? Estos grandes, estas personas heroicas, y de repente el modelo a imitar está mucho más cerca. Muchas veces cuando yo lo pregunto en mis clases a mis alumnos, pues es la abuelita, o la mamá, o algún jefe. ¿Quién es el modelo para imitar salir adelante, esta fuerza? ¿Cuáles son los servicios de salud que tienes? ¿Qué tanto la educación y la salud está cubierta? Estamos en deuda en algunos de nuestros países latinoamericanos, pero no podemos dejar de ver que es una de las cosas que se requiere, ¿no? Uno de los recursos absolutamente necesarios. Y un entorno más o menos estable, ¿no? Segunda lista. ¿Dudas con esta lista? Todo lo que tienes. Y a lo mejor también ahí te vas a dar cuenta de lo que te falta. ¿Para qué? Para que empecemos a construirlo. Porque el darnos cuenta de esto nos ayuda a mantener, a desarrollar, a impulsar, ¿no? Oye, pues me doy cuenta que tengo poco de esto, pues ¿cómo le hago para desarrollarlo? Segunda lista en la que te voy a pedir que te detengas. Y esta tiene que ver con los recursos internos. Yo soy. Yo agrado a las personas. Soy alguien fácil con quien estar, porque si ya dijimos que una de las grandes cosas de la resiliencia, del manejo del duelo, es hacerlo en comunidad, en grupo, pues ojalá que seas más o menos que seamos más o menos agradables. Porque si no somos, pues, gente más o menos afable, gente afable con quien estar, pues es muy probable que estemos solos, ¿no? Entonces, busquemos desarrollar esto y pregúntate, ¿no? ¿La gente me busca? ¿Mis familiares quieren estar cerca de mí? ¿Mis amigos? ¿O más bien me sacan un poquito la vuelta? Soy tranquilo, soy propositivo, soy planeador, soy respetuoso, soy responsable, soy empático, soy confiado, tengo fuerza de voluntad, soy optimista, en fin, todas estas cosas que eres. A mí me parece que uno de los grandes, trucos es los recursos, porque acá por supuesto en el yo tengo, pues también entran cosas como quizás los recursos, no quizás, los recursos económicos. Y los recursos económicos se acaban. ¿Cómo le hago para estos recursos económicos o para estos recursos, como decía hoy esta consultante nueva que les platicaba? Pues cómo estos recursos del yo tengo lo convierto en yo soy. ¿Cómo busco ayuda? ¿Cómo tomo un curso? ¿Cómo me inscribo? ¿Aprendo una nueva habilidad? ¿Cómo entro? Por ahí decía Gaby que mañana inician algunos cursos de algunos diplomados. Pues a lo mejor este es el llamado, ¿no? Empieza mañana. Luego nos ponen de cabeza los maestros porque nos dicen que va a ser un grupo de tal cantidad de personas, pero siempre el instituto busca abrir el espacio para que nadie se quede fuera. Y por supuesto, y la última lista que te voy a pedir que hagas, que no son las únicas, pero a mí me parece que son las 3 básicas, el yo puedo. Yo puedo, ¿no?
Así es, Ivonne, desconectarse para reconectar. Y esto tiene que ver con las cosas interpersonales. Yo puedo generar nuevas ideas, yo puedo terminar proyectos, yo puedo tener sentido del humor, yo puedo reconocer y expresar mis emociones. Oye, yo puedo hablarle a una amiga, yo puedo buscar ayuda profesional, yo puedo irme a la montaña, yo puedo ir a nadar, yo puedo buscar una terapia alternativa, puedo buscar, y una terapia alternativa, no porque nos estén buscando a los expertos, a los profesionistas, pero a veces la terapia por ahí salió recientemente un libro maravilloso que se llama The Sweetest, creo que no está traducido, pero la terapia más dulce. Y la terapia más dulce es un recetario, es de repostería que lo escribe un terapeuta del duelo, dice, hablando de los beneficios y las reflexiones de el beneficio de cocinar, de hornear algo. Entonces, se nos acabó el tiempo, no lo puedo creer. Se nos acabó el tiempo. Sí, ¿verdad? Ya son las 6. Sí, por ahí oigo. Ok, ok, por aquí déjenme rápidamente. Eh, biografía, ¿mandé? ¿Sí? Me dice Gaby que nos sigamos. ¿Cómo ven? A mí, bueno, me parece siempre el instituto respetuoso del tiempo y de las cosas programadas. Eh, pues me parece que podríamos, por aquí alguien me dice biografía, sí, por supuesto. Aquí estamos. Tiki, tiki, tic. Ahí denle una captura de pantalla. Y los que se puedan quedar un ratito más, yo con gusto me quedo un ratito, corro. Ok, Mariana dice, perfecto. Híjole, qué horror. Y qué bueno que tengo una consulta ahorita a las 7, porque si no, bueno, pues aquí nos da a las 7, pero de la mañana, de mañana. Entonces, bueno, pero bueno, quienes se tengan que ir, por favor, denle una captura de pantalla a esta imagen para que se lleven el recordatorio de voy a hacer mis 3 listas. ¿Qué es lo que yo tengo, lo que yo soy y lo que yo puedo? ¿De acuerdo? Y bueno, pues pensar en cómo ha sido tu historia. ¿Ante qué otras adversidades en tiempos pasados, a lo mejor ya no el 2021, no el año que estamos terminando, sino en otros momentos de la vida, cuáles otras adversidades has tenido y has salido adelante? Porque esos mismos recursos, seguramente que estuvieron en ese momento en el yo tengo, yo soy y yo puedo, están presentes ahora y nada más es cosa de darles un twist, un giro para poder ponerlos al servicio de la adversidad que enfrentas el día de hoy. Sí, Rosa María, vamos, ahorita regresamos con la bibliografía. Y bueno, esta resiliencia se construye a partir de la etapa evolutiva en la que cada uno se encuentre, independientemente de la edad que tenemos, pero reconocer, porque a veces el duelo y la pérdida y el trauma nos regresa a etapas evolutivas previas y vale la pena como detenerse y decir, bueno, en este momento, y dicen a veces los dolientes, ¿verdad? Es que me siento tan chiquita, yo que siempre he podido y estas otras cosas que puedo, y en este momento me siento verdaderamente chico frente a este problema. Y vale la pena como reconocer en dónde estamos para de ahí construir lo que hay por delante, ¿no? Y por supuesto depende muchísimo del temperamento también. Ahora, me preguntan y sé que hay siempre entre nuestra audiencia muchas maestras, muchas mamás, abuelas, abuelos, padres de familia, y dicen, bueno, ¿y cómo construimos? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros alumnos a ser más resilientes? Y creo que es bien importante, sin entrar en todo el detalle de los programas, porque bueno, programas enteros de educación basados en este concepto de cómo queremos hacerlos más resilientes, pero me gustaría dejarlos nada más con esta idea
de la resiliencia se construye cuando hay estos dos factores, tanto la adversidad como el amor y el apoyo. A veces hemos, en generaciones más recientes, tratado de limpiar tanto el camino, el obstáculo, el sufrimiento, le tenemos tanto miedo al sufrimiento que tratamos de quitar toda la adversidad del camino de nuestros jóvenes y eso no les ayuda a generar resiliencia. Si no hay un reto que nos ayude a desarrollar este músculo de la resiliencia, pues no lo desarrollan, ¿no? Si no hay esta sensación de necesidad, de falta, pues no hay cómo construirla. Entonces sí permitir que nuestros jóvenes y niños tengan estos retos, que no sean abrumadores. Y bueno, ya creo que esta vida en pandemia los ha puesto a todos. Y por el otro lado, dar este amor y el apoyo. Este adulto o deseablemente adultos, deseablemente familias, comunidades, vecinos, que escuchan y que no juzgan y que aceptan incondicionalmente. No las conductas, ojo, no las conductas, pero sí a la persona. Otro de los autores, Stefan Van Istendael, que es otro de los grandes maestros de la resiliencia, nos propone esta definición: capacidad de una persona o grupo de personas para superar los problemas muy graves y crecer en este proceso de superar los problemas. Y a mí me encanta porque él otra vez nos regresa a esta idea de la esperanza. Y dice, pero es una esperanza realista, no es una esperanza de optimismo soñador o fantasioso. Es una esperanza realista. Y lo que él nos propone es este modelo de la casita. Esta la conocen, la encontrarán como la casita de Van Istendael, que nos habla de los cimientos, ¿no? Y al final es lo mismo puesto en un modelo muy gráfico. Reconocer las necesidades básicas satisfechas, yo tengo, y luego los cimientos que tienen que ver esta aceptación de la persona. Fíjate, otra vez, la aceptación incondicional de la persona, no necesariamente sus conductas. A veces me dicen, oye, pues entonces tengo que aceptar. No tenemos que aceptar podemos aceptar el enojo, pero eso no quiere decir que tengamos que aceptar que ese enojo esté sobre nosotros, ¿no? Podemos aceptar el dolor, el vacío que puede sentir alguien que está frente a una adicción, aunque no aceptemos la conducta del adicto. Podemos aceptar al adicto sin aceptar su adicción. Fíjate qué cosa, ¿no? Y esto tiene que estar, pues, rodeando, ¿no? La comunidad, la familia, la escuela o el trabajo, en fin, ¿no? Y esta, otra vez, fíjate, en esta búsqueda del sentido, el para qué a pesar de la adversidad sigo adelante. Y en el segundo piso, la autoestima, que la autoestima surge, por supuesto, de un autoconocimiento. ¿Cómo voy a estimarme si no me conozco? Y para eso necesitamos la quietud. ¿Cuáles son las aptitudes, las habilidades personales puestas al servicio de nosotros mismos, no nada más de los demás? Y por supuesto el sentido del humor. Y el sentido del humor, dice Van Istendael, Stefan, dice el sentido de humor constructivo, no el sarcasmo, no el cinismo, no, sino el sentido del humor constructivo, ¿no? Y por supuesto, esto nos permitirá y nos invitará a abrirnos a nuevas experiencias, a fluir, en este fluir en el que nos damos cuenta de la impermanencia de las cosas y de la vida. Y bueno, identificando la adversidad, ¿no? Preparándonos, y aquí otra vez, pues creo que hay algunas preguntas importantes. Si quieres, dale una captura de pantalla a esta imagen, ¿no? Prepararnos, porque creo que son algunas preguntas interesantes y que no se responden ni en una hora ni en dos, sino quizás en algunas semanas, ¿no? Y plantearnos y a lo mejor hacerlo de forma individual o quizás en familia, en pareja,
o con tu gente más cercana o con tus equipos de trabajo. ¿Qué pasará? ¿No? ¿Cómo estamos previendo este 2022? Atravesar las posibles adversidades o retos que este 2022 nos presentará. Y por supuesto, retomar las lecciones aprendidas de los meses pasados. Ya hemos aprendido un montón de cosas, de la pandemia, de la resistencia a nosotros mismos, de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que podemos. Entonces, hazte estas preguntas con toda la calma y trata de responderlas en lo individual y en lo colectivo. Y bueno, ¿cómo construimos? ¿Cómo construimos? Evita el aislamiento. Siempre decimos, les digo a los consultantes y a los alumnos, el duelo siempre es perfecto, ¿no? Tu duelo está hecho a tu medida. Hay una sola cosa que yo les pido a todos los consultantes y a todos los alumnos. Si tienes ganas de aislarte, eso sí no te lo permitas. Una cosa es estar solo para buscar dentro de nosotros, pero eso no implica una desconexión, eso implica una profunda conexión con nosotros mismos. Y en cambio, un aislarse implica una desconexión. Es así, evítala. Porque el relato que viene con el aislamiento pocas veces es un relato positivo que nos ayuda en la resiliencia. Ayuda sin imponer, ayuda a los menores, ayuda a tus vecinos, ayuda a tus mayores, ayuda a tus iguales, ayuda, pero siempre respetando, sin imponer. Permite que haya consecuencias. Si eres jefe de familia o jefe en tu trabajo, en fin, si tienes alguna posición de liderazgo, que creo que casi todos tenemos, hay que permitir que todos vivamos las consecuencias con amor y con empatía. Vamos negociando los límites, ¿no? A pesar de lo que pudiera este año presentarnos, necesitamos tener límites y poderlos negociar, ¿no? Que sean límites claros, pero que no sean rígidos, que sean flexibles. Vamos a promover que todos nos hagamos responsables, alentar la flexibilidad, construir confianza, atendiendo a las personas y no al conflicto. Lo importante en todas las circunstancias de adversidad son las personas. No pierdas tu cabeza, tu corazón y tu energía en el conflicto. Atiende a la persona. ¿Qué es lo que esa persona necesita? ¿Qué es lo que está pidiendo? Con eso que parece que hoy es el conflicto. Hay que mantener una actitud positiva y esperanza. Y la gran recomendación que creo que ha venido, y no sé qué tanto hemos podido tomarla, es vamos a ralentizarnos. Hemos venido en un mundo que nos ha enseñado a acelerarnos y es momento de ralentizarnos. Es momento, como dice este autor, que no recuerdo su nombre, de este libro de La terapia más dulce. Él dice, para mí es la terapia de la repostería. Hoy comentaba con algunos consultantes y con una de ellas pues su terapia es la cocina, ¿no? Estar como muy conscientes, muy habitando el presente, con lo que implica picar, mezclar, esperar, lavar, mojarnos, en fin, ¿no? Para otro es nadar en el océano, nadar en el mar, tener esta experiencia de mucha conciencia. Para otro es bailar salsa, ¿no? Bueno, pues la gran pregunta es para ti, ¿cómo te ralentizas tú? ¿Qué haces tú para conectar con el presente? Porque ahí es donde se construye la resiliencia. Y bueno, les agradezco muchísimo este tiempito adicional que me han regalado. El tiempo es el mayor de los regalos y les agradezco muchísimo esta hora y cuarto que hemos compartido